Bueno, esto era la introducción, así que el que estuvo presente. Ya iremos ya luego pues a ver cómo lo recuperamos, lo que hemos mencionado ahora. Pero fíjense ustedes, Jabrín, es importante que entendamos que Dios no está tachando sus promesas como ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice y ya no va más, sino al contrario, las está activando. Carlos, ¿será esto o vas a comentar algo más? Vamos a ver que se inicia tu audio allí. Ahí está. Carlos. Y Eri, era que estaba, veía que no estabas grabando, pero Ah, ya. sí, gracias. Muy amable, Javier, muy amable. Ok, bueno, Lagún, dígame, Javier, Lagún, dígame. Laguna. Oye, para la próxima vez empieza a grabar desde el principio porque se pierde toda la esencia, hombre. Hmm. Graba y luego se borra, pero primero grabar y luego borrar, que somos vascos. Sí, sí, así es, Javier. Shalom. Muy bien. Bueno, ahí está la explicación previa de lo que habíamos hablado sobre las mitzvot. Hasta que todo sea generado, hasta que todo exista, no hasta que se cumpla. No, porque Dios no va acabando su palabra, la anda levantando, que es diferente. ¿Ya? Fíjense que inclusive en hebreo hay una cita en Isaías que dice que la hierba se marchita, la flor se cae, pero la palabra de Hashem dice en hebreo, Yakum le olam. Yakum le olam significa se levantará para siempre. No dice permanecerá. Está bien, pues se entiende un poco, pero es hermoso que diga que se va levantando. Y fíjate tú que el verbo levantar es el verbo que se utiliza en hebreo para la resurrección entre los muertos. ¿Ya? Fíjense ustedes. En hebreo se habla de como atametim, que es el levantamiento de los muertos. Porque es como si las promesas estuvieran acostadas, y acostado significa inactivo, y a medida que se levanta, quedan activas. Entonces Hashem levanta su palabra. ¿Ah? De hecho, en la cita que hay de Génesis en Gálatas, dice, Arur asher lo yakim et kol divrei Torah hazot, Torah hazot la azotam, significa, Arur está excluido todo aquel que no deje incorporadas, vigentes, levantadas, todas las palabras de esta Torah. ¿Y qué es todas las palabras? Ya lo he explicado, las promesas y los procedimientos. Así que si tú te concentras solo en los procedimientos, como le ha pasado al judaísmo en gran parte, y descuida las promesas que Dios había hecho, negando a Mashiach, entonces está arur, o sea, está excluido, está desgajado o está estronchado, como dicen Romanos. Que Dios tiene el poder para levantarles de nuevo, pues perfecto, y a nosotros nos debe alegrar. Así como hay otros que no tienen ni las promesas ni los procedimientos, que serían los gentiles, que están por fuera, y Dios contra naturaleza los puede traer e injertarlos en su propio libro natural. Eso es obra de Dios. Así que hay que tener muy presente la forma como nos vamos relacionando con la Escritura. Así que bienvenidos José Chu, Gerardo, Yasmina, Andrés, Carlos, el iPhone no sé quién es, el hermano Jaime, está Carlos aquí, Damayanti, Manuel, Lourdes, María, Mario, Saúl, María, Miriam y Ana. Bienvenidos. Vamos entonces a iniciar compartiendo la mitzvah del día de hoy, que nos había quedado en la número 54, y hoy vamos a continuar con la siguiente. Muy bien, vamos a empezar con la mitzvah número 55. Veamos, vamos a ver. Hasta que todo se muere, me perdía, que se refería a Joshua, que tenía que seguir manifestándose. Sí, es decir, la palabra de Hashem se tiene que seguir mostrando. Hay cosas ocultas que no se han manifestado, como le dijo a Nicodemo, ¿no? Si te digo las terrenales que tú puedes ver y todavía te cuesta trabajo, ¿qué tal si te digo las celestiales? ¿Ok? Hay promesas que todavía no alcanzamos a dimensionar cómo van a ser, cómo se van a manifestar. Muy bien, entonces iniciamos con la mitzvah número 55 en el día de hoy. Es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados a acercar un keves. Miren ustedes, ya les voy a explicar qué es esto. Un keves de Pesach en el día 14 de Nisan. Así que vamos a desplazarnos a nuestro tablero para ir haciendo. Es más, permítame y abro mejor un PowerPoint para no tener que andar borrando y no se nos vaya a perder entonces lo que vaya escribiendo. Permítame y termino de abrir el PowerPoint y así hasta les puedo ir mandando luego las diapositivas. Muy bien, veamos acá.
y compartimos pantalla. Muy bien. Entonces, la primera palabra que estamos encontrándonos aquí es una palabra genérica, es decir, que depende mucho de lo que culturalmente significa. La palabra keves. Keves en un diccionario cualquiera pues le van a traducir como oveja o qué sé yo, un cordero o algo así. Keves es la palabra genérica que se refiere a los corderos y cabras en general. ¿Okay? Ambas, es una palabra como genérica para decir, mira el keves, se puede referir a alguno de esos animales. Entonces había que traer un keves en el 14 de Aviv, que también se llama Nisan. Acordémonos que Aviv es el nombre en hebreo y Nisan es el nombre babilónico. Este nombre de Nisan aparece solo del libro de Esther en adelante, cuando estuvieron allá en Persia y luego en la parte de regreso de Babilonia en general. Nisan es un nombre que no es hebreo, es persa y es babilónico. El hebreo es Aviv. Muy bien, sigamos entonces con nuestra mitzvah. Dice, hemos de acercar un keves en el Pesaj. ¿Sabemos ya qué significa Pesaj? Pues vamos a explicarlo una vez más para todos aquellos que han llegado de nuevo. Vamos a ver los micrófonos que están abiertos para poderlos silenciar. Ahí está. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Entonces, Pesaj, y esto sirve para vocabulario al mismo tiempo, ¿no? Vamos a ver. Pesaj significa originalmente un paso por alto. Un paso por alto tiene relación con la palabra hebrea piseaj, que significa cojo. Fíjense ustedes, irónico, ¿no? Pero se escriben igual, solo que la vocal cambia. Piseaj es como el cojo va saltando, no da el paso completo o de manera normal o habitual, sino que va saltando. Entonces, Pesaj significa eso, un paso por alto. Y el concepto lo utilizó el apóstol Pablo en Romanos cuando dice que pasó por alto los tiempos de la ignorancia y ahora ha ordenado que los hombres se arrepientan. Ha pasado por alto. Ya es como decir, bueno, no te lo voy a tener en cuenta y de aquí en adelante, pues vamos. Pesaj, en arameo se dice Pasja o se puede decir Pisja también. Pisja. Así sale en el Evangelio. Pasja o Pisja. Muy bien. Sigamos con nuestra mitzvah. En el día 14 Nisan, y es lo que dice en Éxodo 12:6, dice, y lo degollarán a él, sea al cordero o sea a la cabra, toda la congregación, ¿ya? La asamblea de Israel, entre las 2 tardes. Bein ha'arbaim. Bien, aquí la palabra clave es la palabra Adat Yisrael. Voy a escribir la traducción acá y la pronunciación. Adat Yisrael es un concepto muy específico. Adat Yisrael significa un quórum de 10 personas. Un quórum de 10 personas, ¿ya? De Israel. Y aquí aclaro, cuando dice de Israel no es que tienen que ser genéticos, hebreos genéticos ni nada. Hay que ir aclarando y especificando que las promesas fueron hechas a Abraham y a su zera, que es simiente. Lamentablemente las traducciones en castellano han puesto descendiente, lo cual no es correcto. No es descendiente. ¿De acuerdo? Y en plural inclusive. No. La palabra zera es semilla y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 especifica, por ahí en el 16 quizás, que el zera primario del que habló la Torah siempre fue Mashiach y que nosotros somos zera en él. Entonces voy a colocar aquí el zera original es Mashiach y nosotros somos, como dice el profeta Isaías, zera berach Hashem, simiente que adoptó Hashem o bendijo. ¿Okay? Acuérdense que cuando hablamos de bendecir estamos hablando de adoptar. ¿Ya? Bendijo Hashem. Nosotros somos simiente solo a través de Mashiach. Así que no es que tengan que ser descendientes de Abraham. De hecho, le prometió que eran como las estrellas del cielo.
Si eso se fijara solo en el pueblo judío que hoy sobrevive, serían apenas contables 16 millones y un poco más. Pero estamos hablando del Zera. Es la simiente que él le prometió a Abraham y que estaría constituida por sus descendientes físicos y por quien no lo era también. ¿Ok? Por su simiente somos simiente con él como cuerpo de Mashiach. Correcto, así es. Entonces, Pablo lo dice en Gálatas, si alguno es de Mashiach, es Zera de Abraham. O sea, linaje de Abraham. Y es heredero conforme a la promesa. Eso es lo que está diciendo allí. ¿Quién quiere participar? Javier, ¿vas a decir algo? Ok, parece que alguien había levantado la mano. Vamos a ver. No. Ajá. Muy bien. Ok. Sigamos entonces. Parece que hay alguien que se le ha abierto el micrófono. Vamos a revisar. No sea que algún sonido se le vaya a escapar por allí involuntario. Muy bien. Ustedes saben que el silencio se coloca es para que la grabación quede bien, ¿ok? No es por más nada. Así que sigamos compartiendo acá la mitzvah. Miren que vamos detallando cada parte para que se entienda. Así que una asamblea de Israel son 10 personas. Esto desde tiempos antiguos se tasó porque como era un cordero o una cabra de un año, entonces eso bastaba para 10 personas o debía bastar como para 10 personas. Así que la Torá decía que si tú eras una familia pequeña, pues te juntabas con el vecino más cercano y entre los dos se reunían y completaban 10, que de pronto podían pasarse un poco, pues sí, a 11, 12, pero que ya si surgía un número mayor a la mitad, al plural mayor que es el 2, ponle tú que eran 13, pues ya tenían que repartirse de manera distinta. Vamos a ver que creo que han levantado la mano algunos. Javier, Shalom, adelante, Lagún. Caixo, una cosita, ¿son 10 personas o 10 varones? ¿O de aquí se saca el tema de 10 varones para crear una quejila? No, aquí es 10 personas mayores de edad, ¿de acuerdo? No exactamente 10 varones, sino 10 personas mayores de edad. Porque acuérdate que el concepto es familiar, ¿de acuerdo? El concepto es familiar y pues normalmente empezaba y los niños menores de edad que todavía no estaban sujetos de mandamiento, pues podían comer evidentemente. Por eso les digo que no es un número estricto de que sean 10 exactos, pero sí 10 personas adultas, aparte de los niños que podían incluirse ahí. ¿Ok? Carlos, ¿algo más? No, yo no he Bueno. preguntado, No, aquí está la mano alzada de ahorita de pronto. Ok. Muy bien. perdón. Tranquilo. Vamos a ahí bajar la mano y ya está. Ok. Sigamos entonces. Si tienen las preguntas que quieran, de veras pueden hacerlas sin problema. Lo del minyan, que es para que todos se enteren, a ver, un minyan es un concepto rabínico posterior, talmúdico. El minyan no sale en la Torá, no sale, digamos, en la mitzvah como algo que se tenga que hacer. Lo que pasa es que el concepto de edad es bíblico, sí se puede percibir. Por ejemplo, sale en el libro de Números, cuando dice el Señor, ¿hasta cuándo resistiré a esta congregación? No se está refiriendo a todo el pueblo, se está refiriendo a los 10 espías. Eran 10, los 10 espías. Repito, que no tienen que ser 10 varones exactamente, sino 10 personas. Eso es una edad como tal, mayores de edad que puedan cumplir mitzvot. Los niños pues están aparte y pueden comer normalmente. Muy bien, así que aclarado esa parte, sigamos. Aquí pues comenta simplemente Maimónides un aspecto que tiene que ver con el tema de si se comían por aparte o si el día 14 era una cosa y el día 15 era otra. ¿Por qué? Porque dice, todo el que pasa por este mandamiento se le impide, digamos, acercar su propio sacrificio en el tiempo en el que él vaya a ofrecerlo, porque es como un prerequisito que haya pasado por Pesaj, y eso es interesante. Entonces, es una persona que está pendiente de ser excluida de la comunidad, sea hombre o sea mujer. Dice, debido a que ya explicamos en la Gemara de Pesajim que el Pesaj primero es un mandamiento que es también debido para las mujeres del cumplimiento debido, ¿de acuerdo? No se puede aplazar y no se puede, digamos, cancelar de manera ligera. ¿Por qué? Dice, porque como hemos dicho, el acercarse en el día 14 debe ser, aunque sea en Shabbat,
sea hombre o sea mujer de Israel, tiene que acercarse. Entonces dice al siguiente a continuación en el Números 9:13, y el hombre que esté tajor, o sea, que esté habilitado, y que esté en el camino y que no alcance y se abstenga de, de participar porque no quiso participar, entonces será cortado. La Torá siempre está hablando es del que va en camino, ¿ah? Y que no alcanza a estar. Pero el que puede estar y no está a propósito, esa persona pues era excluida. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, normalmente, como siempre han explicado, estos son mandamientos que no tenías que ir a aplicarlos como si fuese un hachazo, porque ya lo hemos dicho anteriormente, no hagas de tu Torah un hacha para cortar árboles, pero sí es como la pauta para tú iniciar o no dejar de hacer una confrontación para no llamarle juicio. Es decir, preguntarle, bueno, ¿y usted por qué razón no quiso celebrar Pesaj? ¿Cuál fue su motivo? No quiere decir de que, mira, hoy celebramos Pesaj y el hermano no estuvo aquí, vamos a excluirlo de la comunidad enseguida. No, porque tienes que escuchar la versión y qué pasa. Que la persona, si aún manifiesta razones no válidas para no haber estado en Pesaj, pues se le tiene que confrontar y la persona natural o normalmente debería pedir perdón a Dios y a la comunidad, a los hermanos. Porque acuérdense que somos como un cuerpo y el que no está ese día voluntariamente, wow, ha pasado algo muy grave o alguien le ha hecho algo o él está en alguna situación complicada, pero si lo ha hecho por mera apatía, pues es muy doloroso porque es como si estuviera pisando el cuerpo, pisándolo. Y esto mismo vale para aquel que no va voluntariamente, ¿ah? Como para aquel que va y va en una actitud distinta de la que se trata la celebración. Entonces eso es no discernir el cuerpo de Mashiach. Es decir, que no le importa qué es lo que se va a hacer ahí. Y eso lo trató Pablo en Corintios, que la gente era pendiente del banquete, pendiente de la comilona, como decimos acá. Entonces no discernía para qué estaba ahí. Y era maltratar a los hermanos, porque comían de tal manera que algunos hasta se quedaban sin comida. Y por eso Pablo en ese momento le dice, pues van a tener que comer en sus casas, ¿no? Porque aquí no se viene a hartarse o a un festín o a un banquete. Aquí venimos es a conmemorar la obra de Mashiach, no a venir a un día festivo cualquiera. Y peor si entonces algunos se nos están quedando sin comer. Entonces da igual el que va con una actitud distinta como aquel que no va a propósito. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a la mitzvah número 56. Es la ordenanza de comer un keves, ya saben, o cordero u oveja, de Pesaj, en la noche del día 15. Creo que alguien ha levantado la mano. José Sí, Chu, dígame. una pregunta, Eric. O sea, la única condición, a ver si lo entiendo bien, la única condición por la cual nos manda el Señor para celebrar Pesaj, su cita de Pesaj, su cita con Él, su Midrash, es qué disposición tenemos para qué y por qué lo hacemos. Sí, sí, efectivamente. Yo en varias ocasiones, inclusive hace poco, lo aclaré también porque pareciera como si fuese un prerequisito el estar circuncidado, por ejemplo. Y eso no es correcto. Por eso hay que entender el concepto de nejar. Hace poco en una haftará yo lo expliqué, para todos aquellos que de pronto lo hayan visto, sabrán que es así. Y explicar el concepto de nejar. Nejar es el extraño. Tú puedes estar circuncidado y ser un nejar. ¿Ok? ¿Quién es un nejar? En este caso, para nosotros, consiste en todo aquel que no ha rendido su vida ante Mashiach. Puede ser un judío ortodoxo super mega circuncidado que si no confiesa que Yehoshua es Mashiach, es nejar para nosotros. Fíjense ustedes. Entonces, a veces hay que saber distinguir el concepto. ¿Por qué? Porque fíjense que las mujeres no tenían que circuncidarse. ¿De acuerdo? Eso es una razón muy válida. Y la generación del desierto no se circuncidó y muy bien que comieron Pesaj. O sea que el punto no es la circuncisión. El punto es la disposición y el reconocimiento de Hashem con el Dios de Israel. Que eso no quiere decir ahora de que entonces ya no hay que circuncidarse. Pues claro que sí, es un mandamiento, siempre lo he dicho como cualquiera.
y que en su momento con calma cualquiera lo puede hacer, que no se deben ver ni presionados, ni hostigados, ni mal, porque cada quien va haciendo las prioridades de acuerdo como el Señor le va permitiendo, ¿no? Pero no se puede desviar la atención del mandamiento. El mandamiento está insistiendo es Kol ben nehalo yohalbo. Cualquiera que sea el extraño no puede comer aquí. Extraño, que no lo reconocemos. ¿De acuerdo? Y por su fruto lo vamos a reconocer. No tiene sentido estar circuncidado y dar un mal fruto, o que vaya en contra del evangelio o algo por el estilo. Así de simple. ¿Ok? Entonces, muy bien, por esta parte hay que tenerla muy claro, repito, cuál es la intención de Hashem. Fíjense que aquellos que de pronto intentaban ir a la celebración y se los tomó el clima, la carretera o lo que sea y no alcanzaron a llegar a Jerusalén, Dios les daba una segunda oportunidad para que subiesen en el mes siguiente, en la misma fecha, hicieran la celebración. Es la única de las 8 fiestas o 7 citas de Hashem que se puede repetir. Es la única. O sea que si tú en esa época, repito, en esa época tenías que llegar a Jerusalén y no alcanzabas, el barco se averió, lo que sea, no alcanzaste a llegar, podías hacerla el mes siguiente. En el próximo 14 del otro mes, entre las 2 tardes igual y no pasaba nada. Fíjate qué hermoso esto, ¿no? Entonces, siempre ha contado la intención. De hecho, en la Haggadah de Pesach, que bueno, la Haggadah significa relato, y ya sabe, el Pesaj es la celebración. En el relato de Pesaj, dice, la primera cosa que dice es, todo aquel que tenga necesidad, venga y coma. Todo aquel que quiera, venga y haga Pesaj. Nunca la Torá o la Haggadah de Pesaj dice, aquel que no esté aquí, que es circuncidado o algo, que no venga y no coma. No, siempre está invitando a comer. Y nos va a sorprender lo que vamos a encontrar ahora en esta discusión sobre la mitzvah que viene. Preste mucha atención. Sigamos la mitzvah número 56. Dice, es la ordenanza que hemos recibido de comer, ya sea el cordero o la cabra de Pesaj, en la noche del día 15. Ahí ponen Nisan, pero hemos de decir, pues, Aviv preferentemente. De acuerdo a sus arreglos que se recuerdan, son el que sea asado al fuego, ¿verdad? Y que se coma en una casa y que se coma con matzá y maror. Esto es maravilloso que lo comprendamos. Vamos a hacer el recuento de lo que es el Pesaj del desierto. Pasemos de acá y veamos. Pesaj de Éxodo 12, vamos a poner aquí original o primitivo. ¿Qué contenía? Un keves, ¿verdad? Asado al fuego, matzá, que es pan no leudado u oxidado, como lo he explicado en otras ocasiones. Ahora lo recuerdo un poco más. Y maror, que son hierbas amargas. ¿Ok? Esos son los únicos 3 elementos. La carne, ¿ok? Keves asado al fuego, matzá, pan no leudado oxidado, y maror. Para los que no lo recuerden, la matzá solo se puede hacer de las 5 harinas reales, que sería trigo, cebada, avena, espelta y el centeno. Entonces, solo cuando tú mezclas alguna de estas harinas con agua, nada más tienes que mezclarlas, no tienes que echarle ni sal, ni mantequilla, ni nada por el estilo. Mezclas el agua con la harina y antes de los 18 minutos, después de haberlos mezclado, tienes que haberlo horneado. Por eso se tiene que hacer muy rápido, ¿ya? Y entre 2 o 3 personas para que eso fluya rápido y el horno ya tiene que estar precalentado también y todo lo demás. Así es como se hace la matzá, es muy fácil de hacerla. Se hace la bolita, se aplana, se estira mucho y se echa al horno enseguida. Y el maror son las hierbas amargas, no especifica exactamente cuál sea. Puede ser un rábano, un apio, un perejil, cualquier cosa que tenga un sabor. Algunos utilizaban helecho en la época del Talmud, hojas de helecho, imagínense. Bien, esos son los únicos 3 elementos que ordena la Torá. Ya después encontramos en la tradición, en la época de Mashiach, antes o durante el nacimiento de Yehoshua y su infancia, se dice, ¿no?, que se introdujeron las 4 copas de vino. Y este es un tema súper
a veces delicado, porque sabemos que los hermanos, dentro de su tendencia sana de protegerse, han llegado a prohibir el vino, pero es que esto no es cuestión de interpretación, es que la palabra griega inos es vino y es vino aquí y donde sea. Y lo otro es que siendo un elemento judío, en hebreo tenemos dos palabras distintas para vino, para lo que es el producto de la uva. Una es yayin, que es el vino, alcohol, ¿verdad? Fermento. Ahora les voy a explicar qué pasa. Ya me he dado cuenta qué pasa con esto. Fermento. Y tirosh es la palabra para el mosto. Mosto o jugo de uva. Entonces, hay todavía quienes insisten, ¿verdad? Y hasta el cansancio a veces de que no, que es jugo de uva. Pues no, es que son dos palabras distintas. No puede, esto es idiomático. Es definición de una palabra, un idioma. No lo puedes pasar por encima. No puedes tergiversar el conjunto de significados de una palabra solo porque tu teología de pronto te ha enseñado otra cosa. Es aquí importante, lo que nos enseña la Torá es que nuestros pensamientos son los que se tienen que curvar y caber en la Torá, no al revés. No es al revés. Entonces, yayin es vino y punto. Tirosh es otra cosa. Y está. Y hay otras palabras inclusive adicionales para el licor, que es el shehar, está el asis. Hay otras palabras totalmente adicionales para esto, ¿no? Carne, ya he dicho, la palabra keves, la expliqué aquí anteriormente, es cordero y cabra específicamente. No puede ser cualquier carne en esta época, repito. Ya hoy no es requisito que en el plato de nuestra celebración tenga que haber carne. O sea, no podemos confundir, a ver. Por eso es que estoy especificando o comparando el Pesaj original o primitivo. El Pesaj original es carne de keves, ¿okay? Un keves asado al fuego, ya saben, cordero y cabra, cordero o cabra, es un keves asado al fuego, matzah y maror. Ahora, ¿qué introdujo la usanza judía de la cual Jesús echó mano? Introdujo las 4 copas de vino, introdujo la cena festiva, que es lo que se llama la seudá, así se llama en hebreo, la seudá, introdujo el tema del carpaz, que son vegetales, introdujo el tema de, vamos a poner la palabra en hebreo primero, acá, para que mantenga como el orden. Ciudad, cena festiva. Introdujo el carpaz, introdujo el concepto de haroset, que es el dulce o compota de fruta, e introdujo, vamos a poner aquí el agua de sal, ¿verdad? El agua de sal que sería mei melach, que es agua de sal. Hasta ahí introdujo la tradición. ¿Ya? Hoy en día me sorprende pues que ya luego de la destrucción del templo, todavía más tardío, introdujeron una beitzá, que es un huevo, ¿ya? Huevo, en recordatorio de la destrucción del templo. O sea que ya eso es más tardío de la destrucción del templo. ¿Ok? Eso es para que nosotros distingamos el Pesaj original primitivo que Hashem ordenó. El Pesaj del segundo templo, vamos a ponerlo así, un título acá con rojo y negrilla para que se entienda. Vamos a ver acá, no tenemos afán. Y vamos a colocar aquí Pesaj post-templo, el huevo. Y de hecho por ahí ya veo que ahora le están agregando otro vegetal más que le escriben con Z, harozet, pero ese ya es todavía mucho más tardío. Vamos, que eso no se puede poner. Y pudiera decirles que no está atestiguado que todavía en el segundo templo haya el concepto de las 2 velas. Así que voy a introducir aquí nerot, que serían luces, ¿ya? Las 2 velas como de Shabbat. Eso es más tardío todavía. Y siempre lo he dicho, es un error decir, bendito eres tú Adonai, nuestro Dios Rey del Universo, que nos ordenaste encender las velas de Pesaj o las luces de Pesaj. Eso no es correcto. Es que Dios en la Torá no ordenó nada de eso.
Hacer esa confesión o ese reconocimiento es darle valor de palabra de Dios a lo que dijeron los rabinos. Y eso no se puede hacer, ¿ok? Eso no se puede hacer. Vamos a ver si hay participaciones. Veamos por acá. No hay manos levantadas, creo yo. Ok, pensé que había habido algo. Acá me dice en el chat, hoy en día muchos mesiánicos lo colocan el huevo. Sí, pero es que no tiene sentido. Bueno, a ver, corrijo, perdón. No es que no tenga sentido, sino que es como extraño, ¿no? Tú lamentarte porque el templo haya desaparecido cuando ya vino alguien mayor que el templo. Es un poco raro, ¿no? Así que lo digo, lo dejo en esos términos. Aquí me dicen, el judaísmo tampoco permite compartir Pesaj en sus comunidades con no conversos. Eso es así. Lo que pasa es que, a ver, de la experiencia que he tenido hablando con rabinos de ortodoxos, de verdad, el temor que en el fondo tienen las comunidades judías es que eso se vuelva una cuestión turística o de moda, como que oh, quiero estar aquí y eso, pero lo que más le importa al judaísmo ortodoxo es que si vas a estar, estés. Entonces por eso dice, bueno, pues si tú quieres venir a ver y no vas a convertirte, pues no tiene sentido. Para nosotros es como que si vas a cumplir, ven a cumplir y si no, pues quédate allí, no pasa nada. Porque es que esto no es como repito, esto no es como para una cuestión de cultura general, es que esto es una observancia, un compromiso divino. Entonces, invitar a alguien que solo vaya a ver, pues no es como lo más acostumbrado. Y eso es algo importante. Acuérdense que dice, ningún extraño comerá de ello. Es que es muy difícil. A ver, tú invitar a alguien a que te vea comer, no sé, es rarísimo, la verdad. Yo no me sentiría cómodo. Hay hermanos inclusive que me han dicho, o personas, ¿no? Que me han dicho, no, pero yo quiero, pero solo ir a ver. Y yo, no. Más bien le invito a que se convierta, venga a congregarse con nosotros y la celebra el otro mes o el otro año. No hay afán, no hay problema. Si no es este año, se puede el otro. Pero no que yo veo, tomo apuntes y ya. No funciona de esa manera. Esto no es como para hacer turismo, ¿no? Josécho, adelante, shalom. Shalom, con relación a la pregunta que ha hecho, creo que ha sido Damayanti, si hay que comer carne o no. Vamos, no sé si estoy equivocado o no, Javier. Vamos a ir por partes. Uno, primero es la cita, el muadín, y dos, luego es el contenido. Sí. Y el contenido no es lo mismo en el desierto, no es lo mismo en el segundo templo, ni es lo mismo en el tabernáculo celestial que ahora mismo se está ministrando. Así es. Correcto. Por lo tanto, uno, ¿qué características reúne Pesaj para que se pueda repetir? Para que la Mikra pueda ser repetida. Pues es enaltecer la figura de Mashiach, porque Mashiach es Pesaj, o Pesaj es Mashiach, y luego tenemos el Yom Kippur, que es la reconciliación. Claro. Así es todo un proceso, ¿ok? Entonces, yo creo, no sé si estoy equivocado o no, pero yo creo que no se trata tanto más de si como carne o como vegetal. Pongo mi caso, yo soy vegetariano. Sí. Alguien me estaba comentando ahora mismo, antes de entrar en la clase, en plan dicharachero y coloquial, estábamos hablando, oye, ten cuidado, no vaya a ser que te mezclen carnes. Sí, afortunadamente no me mezclan carnes porque yo para cumplir el mandamiento lo hago de una forma que me voy al vegetarianismo, con lo cual ahí va a ser mucho más complicado. Bueno. ¿Okay? Por lo tanto, cuando celebramos Pesaj, pues dependiendo si uno está enfermo, si no está enfermo, si es vegetariano, si no lo es, lo importante es la cita, uno. Creo yo, no sé si estoy equivocado, ¿eh? Me corriges, por favor. Uno, es la cita. Dos, es el contenido de la cita, es el enaltecimiento de Mashiach y lo que corresponde para nuestras vidas, ese hecho. Correcto. Porque es la circuncisión de nuestro corazón que luego debe de ser manifiesta en la carne. No sé si estoy equivocado, ¿eh? Gracias. Vamos en esa dirección. De hecho, ya venía a completar la respuesta porque es una buena pregunta muy propia de pronto de las personas que quieran saberlo, ¿no? Ya lo he dicho antes, a ver, primero que todo nosotros no tenemos que degollar animal. Segundo, la carne que se vaya a consumir va a ser parte de la seudá, pero no bajo el criterio del sacrificio. Ojo, es parte, por ejemplo, en la comida,
Ya yo creo que es importante que expliquemos más o menos ahora cuál es el orden de Pesaj para que sepamos a qué nos referimos con la cena festiva o la comida festiva. Acordemos que estamos hablando de noche, ¿no? Entonces, si en la cena de la mitad tenemos un arroz de pollo, de pato, de cordero o de vaca o de gacela, vamos que eso no tiene nada que ver con el sacrificio. Esto es parte de la ciudad. Así que la carne de Pesaj es un mandamiento distinto en aquella época del tema de ciudad porque Dios no habló de ciudad. Dios no habló de ciudad. Estos son elementos que entraron después. Así que el mandamiento original era que tú tomabas un cordero o una cabra asada al fuego, sacabas tu tajada o al estilo Rif, creo que se llama, Roof Rif, algo así, metías tu tajada de carne asada con fuego en una matzá, le agregabas hierba amarga y chao, se acabó, te lo comías. No había todo este ritual de que primero la vela, que ahora la oración, que luego lavarte las manos, que luego ahora viene el partimiento de esto, que el otro. Eso ya es propio del segundo templo. Y miren que se van a sorprender, repito, con lo que vamos a ver a continuación. Pero antes quiero como que más o menos dibujar, yo creo que es más fácil con Paints en este caso, dibujar el esquema de Pesaj. Permítanme, por favor, les voy a compartir la pantalla para que vayamos comprendiendo todos, porque yo sé que de pronto hay gente nueva hoy y no alcanza a enterarse mucho. Entonces, en el ritual ya establecido de unos siglos para acá, que no es exactamente el primitivo, bueno, primero se encienden las dos luces. Luego viene el tema de la presentación de las tres unidades de matzá, ¿verdad? Que son los panes no leudados. Hay que lavarse las manos, ¿verdad? Con agua. Hay que comer entonces hierbas amargas. Primero, pues los vegetales. Luego se come la hierba amarga con la matzá y el cordero. Se hace como una especie de emparedado, sándwich, hamburguesa, taco, como le quieran llamar. Después de esto, bueno, viene el tema de la copa. Aquí también se me olvidó mencionar la primera copa, que es la santificación, la número 1. La número 2 es la copa que tiene que ver con el juicio. Luego viene la cena festiva de la que estoy hablando ahora, que es la ciudad. Puedes tener un muslo de pollo aquí o una presa de carne, lo que hayan preparado, que no tiene nada que ver con el sacrificio. Esto es aparte. Luego de esto viene comer más matzá con dulce. Han de cuenta que es un emparedado dulce en este caso. Luego viene la copa, que fue la que no tomó Judas, la copa de la redención. Y luego de esto viene la recitación de los cánticos del Halel y al final la copa de la alabanza. Son 4 copas, repito, que coronan o que coordinan este Seder de Pesaj de la época del Segundo Templo. De lo que habla la Torá solamente esto, nada más, esto solo es lo que habla la Torá. Lo demás vino con el tiempo. La Torá ordenaba que tú tomaras matzá, hierbas amargas y carne de cordero y te lo comieras y punto. Y ahora van a ver que esto va más allá todavía, ¿ok? Vamos a seguir leyendo la mitzvah como está escrita y como se entendió también en medio de Israel. Bien, dice, y comerán la carne en esta noche asada al fuego, ¿verdad? Es una ordenanza y con panes sin leudar, sobre hierbas amargas lo comerán. Estamos hablando de Éxodo 12, versículo 8. Anótenlo. Y comerán la carne en esta noche asada al fuego y matzot con hierbas amargas lo comerán. Ahora, quizás alguien me haga la pregunta, decía Maimónides, y diga, ¿por qué tú cuentas la ingesta de la carne de Pesaj, de matzá y de maror como una sola mitzvah y no las cuentas a ellas como 3 mitzvahs diferentes? De acuerdo a que, o debido a que la comida de la matzá es una mitzvah, la comida de la hierba amarga es otra mitzvah y la comida de la carne es otra mitzvah. Eran preguntas un poco a veces como quisquillosas, ¿no? Un poco como por molestar, ¿verdad? Y resulta que aquí le responde. Entonces, yo le dije, es que el comer matzá es una mitzvah por sí misma, ¿de acuerdo? Decía esta persona. Pero resulta que, como lo hemos explicado,
lo que es cierto es que el mandamiento principal es comer la carne de Pesaj. El mandamiento principal. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que es la hierba amarga es un aditivo para comer Pesaj y que no hay que contarlo como un mandamiento por aparte. Ahora, profundizando un poco más, ¿qué significa? Que la carne de Pesaj se come para cumplir la mitzvah, bien que haya o no haya hierba amarga. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que cómo lo entendía el propio Maimónides, con todo y lo ortodoxo que era, y decía, mira, si no hay hierba amarga, no hay problema. Aquí el mandamiento es comer la carne. Comer la carne. Y está hablando del tiempo bíblico. Ojo. Pero la hierba amarga no es un mandamiento en sí misma que se deba contar por aparte, sino que así está escrito, junto a matzot y hierbas amargas lo comerán. Es decir, que lo demás es un aditivo. ¿De acuerdo? Y va más allá. Llega a profundizar la Mejiltá, que es otra literatura, digamos, de la época talmúdica. La Mejiltá termina diciendo, inclusive, que si llegase a faltar la matzá, todavía aún así se pudiera considerar cumplida o asumida la mitzvah de Pesaj si solo llegases a comer la carne. O sea que llegó de pronto a ver la circunstancia en la que no tenías ni la harina para preparar, o el tiempo, o cualquier otra cuestión, o el horno, o qué sé yo, no podías comprarlo, etcétera. Y la Mejiltá trató ese asunto. Dijo, en este caso, si algo va a faltar, que falte la hierba amarga y que falte el pan, pero que no falte la carne. Porque el énfasis está en Pesaj. Y por eso es que Pablo viene y dice ahora, porque Yehoshua, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado por nosotros. Esto nos conduce entonces a que, como bien ahorita decía Josechu, si llega el día y no tienes ni matzá, y no tienes hierba amarga, y no tienes, porque no vas a sacrificar cordero, porque ya Mashiach vino, aún así te puedes reunir. Aún así te puedes reunir. Y estás asumiendo la asistencia y la conmemoración. Claro que lo otro es otro mandamiento que es no comer leudado. No vas a decir, sería muy extraño, ¿no? Que tú dijeras, mira, tengo galletas, pero no tengo matzá. Es raro. ¿Qué ha pasado por allí? ¿Algún problema de desorganización? Quizás, puede ser. Pero no tendría sentido decir, voy a comer pan inflado, que bien pudierte de pronto haber comido matzá o prepararlo con calma. Esto te pone de frente a muchas situaciones en cuanto a la organización. Fíjense ustedes. Pero es sorprendente cómo la Mejiltá, repito, que es una literatura de autoridad dentro del judaísmo inclusive, termina diciendo que de aquí dijeron que el Pesaj se come como un mandamiento de que te tienes que saciar de la carne y no de las otras cosas. Ahora, a la luz del Evangelio, ¿qué descubrimos? Eso es cierto, repito, desde la perspectiva del Pesaj primitivo. Perdón, pero ahora, ya entendiendo el Evangelio, repito, lo lógico es que no falte el pan y la hierba amarga. ¿Por qué? Porque ya el cordero va a estar siempre presente allí. No vamos a degollar animales. El cordero va a estar presente, pero sí nos dejó instrucciones acerca del pan, de partimiento del pan, repito, como forma o expresión gráfica y didáctica de su cuerpo. Porque el partió fue el pan. ¿Ya? Así que si los rabinos en su época, de cara a la mitzvah antigua o la observancia primitiva bíblica, eran capaces de prescindir o de pasar por alto la falta de matzá y de maror, pero que no faltase el cordero, hoy, estando el cordero presente, que es Mashiach, lo que debemos hacer nosotros es no prescindir del pan, por lo menos del pan. No importa si de pronto llega a faltar la hierba amarga. Y repito, cuando digo no importa, es en el caso extremo. Pero a ver, que todos tenemos que programarnos con tiempo, ¿no? Aquí no se trata repito, la actitud de estos comentarios no es relajar el mandamiento y tomarla por la vía fácil, ¿de acuerdo? Estamos hablando de casos extremos, excepcionales, imprevistos, insólitos. A eso es que me refiero. Bueno, llegado a ese caso, no importa si falta esto, tranquilo. Pero no quiere decir ahora de que como regla general
no importa nunca si no le prestas atención a eso. Hombre, vamos, que sería como muy lamentable, ¿verdad? Muy triste que pudiendo cumplir la voluntad de Dios te dé la gana de no hacerlo. Suena bastante rebelde eso, ¿no? Mario, shalom. Shalom. Estaba revisando, parece que Pablo lo que hace más énfasis en Corintios, 1 Corintios 11, es el trato con los hermanos, porque él dice que comer indignamente es ir a comer desbaratado o presumiendo ante los que no tienen mucho que comer, ¿verdad? Correcto, Entonces, así es. y él menciona dos elementos que son el pan y el vino. Así es, Habla de la copa del Señor, que el que la bebe indignamente será culpable de juicio. sí. Pero lo que más recalca es eso, ¿no? El discernir el cuerpo. Yo entiendo que está hablando dentro Sí, sí, a los de los hermanos. hermanos. Así es, correcto. Es considerarlos, discernirlos, hacer conciencia. Entonces, Sí, ya se entiende que estamos en una reunión entre hermanos, que no es que va a caer alguien a último momento, ni se va a presentar, sino que vamos a estar claro. los que debemos estar, Organizado, ¿no? claro que sí, puestos de acuerdo para ese propósito, ¿no? Por eso es, repito, una fiesta súper central que tú ya desde ahora, mire, desde ahora estamos hablando de eso y me parece correcto, porque el que está lejos, pues ya va a procurar estar cerca, se va organizando, va planeando, porque vamos, que quieres estar allí. La Torá te da testimonio de que la gente viajaba para querer estar. No te dice que la gente lo dejaba de último o lo aplazaba. Nadie que a propósito planease un viaje sabiendo que viene Pesaj no tenía excusa, ¿no? Tenía que ir a arrepentirse más bien. Aquí dicen, aún así, Yehoshua la hizo con el vino, válido o validó el vino en la ceremonia. Sí, correcto. Es que eso estamos hablando, ¿no? Por eso es importante conocer la evolución del mandamiento y ver qué avaló nuestro maestro, que es nuestra principal guía aquí. Entonces, repito, tenemos un Pesaj de Éxodo 12 original o primitivo. Luego, lo que Mashiach avaló, pues vemos que hay unas copas de vino, vemos que hay una cena, pues lo del vegetal no se atestigua, pero sí lo del dulce, cuando dice el que moje conmigo el pan, pues ahí sí se sabe que después de haber cenado, pues donde lo va a mojar es en el dulce, ¿no? Y lo del agua salada no sale tampoco en el Evangelio, así que no podemos afirmar que Joshua haya avalado esto, pero bueno, es algo que no quita ni pone. El asunto, ya repito, lo del huevo pues no iba a aparecer y lo de las luces, repito, parece un poco más tardío. El mismo profesor Avigdor Shainan, profesor de literatura judía, decía pues que los judíos del siglo XVIII para acá, XVII y XVIII, copiaron algunas costumbres cristianas inclusive, ¿ya? Y las incorporaron y hoy parecen muy judías, pero si tú revisas un poco más de dónde vienen, son inclusive cristianas. Ok, entonces sigamos analizando la mitzvah que estamos tratando ahora. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Las discusiones que se generaban entre los rabinos en la antigüedad, ¿en qué punto se podía pasar por alto o tolerar la ausencia de un elemento? Iban como descartando qué era más importante, qué es lo más importante. Y en este caso, ya lo he explicado en el Evangelio, ya teniendo presente a nuestro Pesaj, Pablo lo dice, porque nuestro Pesaj ya fue sacrificado por nosotros. Estamos hablando de Mashiach. Lo que no debería faltar, repito, y es aquí donde viene el aporte constructivo a los hermanos cristianos de cualquier denominación, y es que deberían por lo menos ponerle atención al tema de la levadura. De veras. Y les voy a explicar, es irónico esto. Miren que es irónico. Esto es muy irónico y la verdad, a veces uno se queda como pasmado, ¿no? Ante la argumentación. Miren lo que pasa, que era algo que iba a decir ahorita. Resulta que muchos hermanos, me he dado cuenta, descartando y hablando con personas y todo, me he dado cuenta que el vino, por ser un fermento, ¿verdad? Lo asocian entonces con levadura y la levadura la asocian con pecado. Entonces el vino suena pecaminoso porque el vino es levadura y el vino y la levadura es el pecado, guardados de la levadura y tal. Y yo les digo, y entonces no coman pan, porque el pan tiene levadura. ¿Me explico? ¿Cuál es el criterio aquí? Algunos que dicen, no embriaguéis con vino, por lo mismo, si no fuese vino, es la misma palabra que usó Jesús en la cena, ¿ah?
Si no fuese vino lo que Jesús tomó, siendo la misma palabra, pues no tendría que prohibir embriagarse con vino porque el jugo de uva no embriaga a nadie. ¿Quién se embriaga con jugo de uva? ¿De acuerdo? Tiene que tener así sea un mínimo de fermento o de alcohol. Es que todo el azúcar natural se precipita y se vuelve alcohol. Eso confirma cuando dice no os embriaguéis con vino, mandamiento, significa automáticamente que estamos hablando de vino de licor, no de jugo de uva. Y es la misma palabra, no tiene pierde. Eso es un callejón sin salida allí. ¿Ok? Pero fíjense ustedes qué curioso, a veces argumentan con este tema de que no, que el vino es levadura, que es pecado. Yo, pues no comas pan, porque el pan tiene levadura. Entonces te das cuenta que es un asunto como cultural o de tabú, ¿no? ¿Cierto? Y hasta el mismo Yehoshua se comparó a sí mismo. Es que por eso no podemos enclaustrarnos en una forma de pensar. A veces creo que se les olvida que el mismo Mashiach se comparó con la levadura. Sí lo saben, ¿no? Él mismo se comparó con la levadura. Vamos a buscarlo. Cuando él dijo, el reino de los cielos es como una mujer que escondió, ¿qué cosa? Un poco de levadura, ¿cierto? Ahí está. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué pasa? Mírenlo en el Mateo 13:33. ¿Ya? Léanlo. Y acuérdense que el reino de los cielos es la comparación que él hizo de sí mismo. Yo soy el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Es él. ¿Ok? Aparte del plano celestial. Quisiera que alguno lo leyera, por favor, para que vayamos entendiendo que es que no puedes pensar siempre de una manera súper radical y extremista, diciendo que la levadura es el pecado siempre, que sí, hay pasajes que lo dicen, pero acuérdate que hay otro pasaje en el que él mismo se comparó con la levadura. ¿Qué dice? A ver. ¿Quién lo lee, por favor? iPad de Carlos. Shalom, léalo. A ver. Competencia de la Biblia más rápida. Mateo 13:33. ¿Quién lo lee? Allá voy yo, si no lo lee nadie. Léalos, a ver. Adelante, Lagún. 13:33. Ok, vamos allá. Dice así. Les habló otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Perfecto. Ahí está. Entonces, pretender usar el criterio de que la levadura es pecado para no tomar vino porque el vino te va a corromper o algo, no es argumento. Se estrella con esto. Perdón, Javier, si me permites. Hay una denominación en concreto que habla que el vino que se tomó en la tradición que hizo Yeshua, que ese es otro análisis importante, que no lo distingue, esta denominación no lo distingue. Ellos dicen, no, es que en Pesach no se puede tomar nada que esté fermentado, y el vino está fermentado. Pero obvian algo muy importante, es que la palabra habla bien claro, habla de matzá, de pan, no habla de otra cosa más que de pan. Así es. Entonces, esa es la parte que se obvia. Entonces, esta denominación en concreto, que es la denominación adventista, ellos obvian esta parte y generalizan, hacen un elemento genérico y dicen, no, vemos que en Pesach no puede haber nada fermentado. Y como no puede haber nada fermentado, que no es lo mismo fermentar que leudar, dicen, no puede haber vino. Nada más que eso, Javier. Ok, bueno, aquí vamos a explicar justamente esa parte. A ver, resulta, en atención a lo que estás comentando, es el problema de la traducción al castellano. A ver, el concepto de hametz lo han traducido como leudado, pero resulta que el pueblo hebreo sabía perfectamente que hametz solo se produce al mezclar harinas nobles con agua. El concepto del fermento para el vino es distinto porque se llama shmarim, ¿de acuerdo? Y se producía antiguamente con setas, con hongos. No tenía que ver nada con el concepto bíblico del hametz. ¿Me explico? Entonces, fíjate tú, es curioso esto.
Ellos, tan ortodoxos, sabían perfectamente distinguir entre el concepto de la harina de hametz y el otro concepto que les voy a poner acá para que todos lo sepamos, es el del seor. Entonces, hametz solo se produce al mezclar harinas nobles con agua al cabo de 18 minutos. Después de ese tiempo y después de 2 días se produce seor, que es la levadura vieja, ¿ok? Que es lo que llaman o la utilizan todavía algunos panaderos como una levadura natural para su preparación de los panes. Entonces deja una masa preparada allí 2 días en reposo, eso se superoxida, tomas un trocito de eso, lo metes y eso te leuda igual. Esos son secretos de panadero. Ahora, shmarim es otra cosa. Shmarim o el shemer son las setas que se le agregaban al vino, que de por sí se precipita solo y se hace licor solo, y era para terciarlo y para darle matices y todas estas cosas. Esto no tiene que ver con el concepto bíblico de hametz o segor. Así que es allí pues lo importante de conocer la parte cultural, porque repito, terminas afirmando cosas contradictorias, ¿ya? Entonces es muy extraño que no tomen vino en Pesaj, en Pascua, pero coman pan leudado. ¿Qué crees que es más grave? A ver, si el mandamiento específico tiene que ver sobre la harina del pan, no sobre el vino que no está metido allí. Entonces es irónico que se abstengan de tomar vino, pero coman pan leudado. ¿Te das cuenta? Entonces es una actitud farisaica, con todo el respeto que se merecen ellos. Pero una actitud farisaica, porque tragas el camello y cuelas el mosquito. Está igual de fariseo es. Entonces, si ellos fueran coherentes, pues tendrían que comer matzá, al modo como se entendió siempre la palabra matzá, como la comió Jesús, como la comieron los apóstoles. Pero venir a hacerse alarde de que nosotros no tomamos vino, pero vas a ver la celebración y tienen un pan inflado. Eso es doble moral. ¿En serio? O incoherencia, no sé. Repito, con todo el respeto y el amor para todos los que vayan a ver esto, no es con el ánimo de destruirlos, sino que es confrontación, ¿no? Acuérdense que en el Talmud siempre se hablaba que eran como 2 cuchillos que botaban chispas, pero se afilaban. Pero es la forma de decirlo para apelar al entendimiento. Es que a veces puede ser un poco frustrante, ¿no? Que no se reconozca esa parte. A ver, es cuestión de coherencia, es ser coherente. Si prohíbes el vino porque es leudado y es fermento, pues deberías prohibir el pan inflado, igual de radical. Pero si vas a señalar al otro porque toma vino, entonces no te quejes si alguno te sale señalando porque comes pan inflado, ¿cierto? Es eso, es cuestión de como confrontar al Mesías a los fariseos. Oye, pero tú haces esto, diezmas el comino, el eneldo, maravilloso, pero no haces el amor y la misericordia. ¿Qué te pasa? Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Así como eres rígido con eso, pues sé rígido con esto que es más importante todavía. Eso es, con todo el amor que le tenía él a los fariseos, ¿no? Dice, aquí me preguntan, ¿qué significa la parábola de la levadura? Es que, repito, Yehoshua se comparó a sí mismo con la levadura. Quiere decir que él es ese pedacitito, ¿ya?, de entidad multiplicadora que vino a este planeta, que es las medidas de harina, se escondió en este planeta, debajo de las 3 medidas de harina, hizo que todo estuviese leudado. Es decir, afectó a toda la creación. Entonces, es un sentido positivo que tiene la levadura allí, fíjate tú. Entonces, debemos de pronto ponerle el contrapeso que no siempre que hablemos de levadura estamos hablando de pecado, ¿ah? Está bien que él le dijo, guárdense la levadura de los fariseos, guárdense la levadura de Herodes, guárdense que la levadura aquí, sí, eso es cierto, pero yo también soy levadura, ¿ya? Para que no nos vayamos a los extremos. Así que bueno, Javerín, esto estuvo muy interesante. Yo creo que ya se nos está agotando el tiempo un poco, pero no llevamos afán, así que no se preocupen. Hemos aprendido hoy ya una primera parte sobre Pesaj. Déjenme guardar aquí el archivo que luego de pronto lo borro y se me olvida. Y pues la idea es que justamente hagamos todas las preguntas. Aquí cualquier pregunta es válida. No hay ningún tipo de pregunta que sea ridícula o absurda o algo por el estilo.
todas son válidas, porque justamente surgen por algo y van a ayudar a entender mejor cualquier concepto. Nunca vamos a dar por sobreentendido que ya todos lo saben todo. Puede ser que ya lo sabía y se lo olvidó, y si quiere recordarlo, pues puede preguntar con toda confianza. ¿Tienen alguna última pregunta? ¿Ha quedado todo claro por hoy? Hemos ido recabando muchos conceptos, ¿no? A ver, no hay preguntas, está todo claro. Miren que el que calla otorga, entre comillas. No siempre, pero bueno, con su excepción. A ver, Javier, te oigo respirando. Bueno, nada, simplemente muchas gracias, Mila Esker, Mira, es que, Gabón, Agur, Sorianak Shabbat, y buen Shabbat para todos. Shabbat Shalom, Javerim. Entonces, a todos abrazo y nos Shabbat vemos. Shalom. Bendiciones. Leitraot, Shalom.